Bueno, realmente quería comentarles que cuando me dijeron de este tema, de consideraciones en adaptación de líquidos, lo primero que pensé que era un tema que ya era muy conocido y que no iba a poder aportar mucho. Pero la realidad es que hay muchas nuevas generaciones de profesionales que comenzaron a trabajar con una lente blanda tórica totalmente instalada. Entonces, ante la posibilidad de elegir una lente que van a tener que acostumbrarse porque tienen molestias, que le va a llevar más tiempo, y una lente blanda que a los 10 minutos el usuario ya reporta que no la siente, en realidad optan directamente por una lente blanda sin tener en cuenta cuáles son las ventajas que tiene la lente rígida y que son bastantes. En general, en todas las adaptaciones de lentes blandas y rígidas también, hay un ABC en la adaptación que son 3 premisas básicas. Una es la agudeza visual, que sabemos que con la lente rígida tenemos una visión más estable cuando se trata de corregir astigmatismo, porque no vamos a encontrar momentos donde el eje pueda llegar a desplazarse, ya sea porque si se por lente, por el ambiente, o sea que vamos a tener una buena agudeza visual y estable. La otra premisa que tenemos que tener en cuenta es la respuesta fisiológica. Tener una buena respuesta fisiológica que no altere el metabolismo de la córnea, que la fisiología no se vea alterada, y esto también lo podemos conseguir con la diversidad de materiales que en este momento presentan todas las empresas. Y por último, el confort, que es otro requisito indispensable para que una lente pueda ser bien utilizada. O sea, lo que siempre decimos, ver bien, verse bien y sentirse bien. El tema es que por más buena agudeza visual que tengamos, una buena respuesta fisiológica, siempre tenemos el problema del confort, que es la molestia, que es inicial, pero bueno, si la podemos evitar, entonces vamos directamente a la adaptación de un lente de contacto blando. En un examen preliminar, como hacemos en todos los casos, hay algunos puntos que tenemos que destacar, tanto en la anamnesis como en el examen inocular y las tomas de medidas. Con respecto a la anamnesis, hay algo que es fundamental, porque cuanto más datos tengamos, más fácil va a ser decidir qué tipo de lente y qué tipo de material necesitamos. El tema está en que haya una motivación. El mayor porcentaje del éxito de una adaptación siempre está dado por la motivación. Donde no hay una motivación, no importa de qué tipo sea, ya no vamos a tener un usuario que tenga paciencia ni para aguantar una molestia en un principio, ni para limpiar como corresponde tampoco a lo largo del uso una lente de contacto blanda. Con respecto al examen ocular, dentro de todos los exámenes que tenemos, lo que tenemos que tener en cuenta, es muy importante la evaluación de la lágrima, que es algo que a veces se deja de lado y después vienen problemas que hay que tratar de solucionar. Si tenemos una lámpara de hendidura, lo hacemos con fluoresceína para ver cuál es la calidad de la lágrima, en qué tiempo se rompe esa lágrima, si es estable. Con un poquito de fluoresceína, una vez que se expande después de los parpadeos, tomamos el tiempo en segundos hasta que la lágrima comienza a romperse, que es donde empiezan a aparecer estos puntos oscuros. Lo ideal, y hace muchos años atrás, era tratar de encontrar un tiempo de ruptura entre 15 y 20 segundos. En la práctica ya hace tiempo que es difícil encontrar ese tiempo. La calidad de lágrima no es la misma. Mucho tiempo frente a la pantalla, el uso continuo de celulares hace que no parpadeemos lo que tenemos que parpadear y la calidad de lágrima cambió completamente. ¿Para qué nos sirve tener este dato?
es importante, en el caso de una lágrima que tenga una muy mala estabilidad, buscar qué tipo de material utilizar. Si no tenemos lámpara de hendidura, lo podemos hacer perfectamente cuando tomamos las medidas con el oftalmómetro, queratómetro, que es aparte, además es un estudio no invasivo, no utilizamos fluoresceína, y solamente consiste en que contemos el tiempo en segundos, con las imágenes nítidas, desde el último parpadeo hasta que las imágenes comienzan a distorsionarse. Y ahí es donde vemos que la lágrima comienza a romperse. Y no nos cuesta nada, porque es cuestión de segundos precisamente, hacer este examen mientras tomamos las medidas corneales. Las medidas corneales, aclaré lo de la queratometría, porque, por ejemplo, con las lentes blandas es muy común pensar que hay una base estándar, que un 8.6, un 8.7 va para todo el mundo, una idea totalmente errónea. Es posible que vayan mucha gente, la mayoría de las personas, pero si no tomamos las medidas tampoco sabemos si va a estar dentro de ese rango de medidas. En una lente rígida es imposible pensar que pudiera haber una lente estándar. Es una lente muy personalizada en curvaturas, en diámetros, y además eso es lo que hace que fidelice al usuario. Entonces, es importante tomar medidas y medidas también del diámetro horizontal del iris visible, porque no tenemos diámetros estándar. No vienen 14.2, 14.5 como la mayoría de las lentes blandas. El diámetro lo vamos a definir nosotros de acuerdo a otros parámetros. Entonces, cuantos más datos tengamos, más fácil va a ser decidir qué es lo que se necesita en cada caso. Bueno, por supuesto, la agudeza visual es un parámetro indispensable, porque si no tomamos previamente la agudeza visual, tampoco tenemos idea de que la agudeza que conseguimos es la que necesitamos, o por lo menos la que tenía en un anteojo, si es que no la podemos superar. Completar esa agudeza visual para afinar la corrección, ya sea con el test cromático, el agujero estenopeico, cuando hay dificultades con menos de 7 décimas de agudeza, y fundamentalmente también tener en cuenta la agudeza visualizada. La distancia al vértice es un factor fundamental para la agudeza. Tener en cuenta que si tenemos una corrección donde le vamos a hacer la distancia al vértice al poder esférico, tenemos que hacer la bicilíndrica, porque la corrección cilíndrica en muchos casos, como en este, que solamente tenemos un -3, cuando pasamos a bicilíndrica ya cambiamos y se va a pasar a ser un -950. Entonces, tener en cuenta que debemos hacer la distancia al vértice en los dos meridianos. Podrán decir, bueno, pero si vamos a hacer una lente rígida esférica que corrige el astigmatismo corneal, no me interesa tener en cuenta el cilíndrico. Lo tenemos que tener en cuenta porque en esta instancia todavía no sabemos si vamos a adaptar una lente rígida o vamos a tener que ir a una lente blanda. Entonces necesitamos tener un cilíndrico que no sea una corrección que no necesita, que no esté hipercorregido. Y además, si ponemos un cilindro de más que no se necesita en un lente blando, también ante el menor movimiento que se tire el lente, vamos a tener más dificultad. Entonces siempre poner lo que se necesita. Y con la lente rígida también para ir evaluando si ese cilíndrico que tengo es corneal, que no tenga que un cilíndrico residual que tenga que hacer otro tipo de corrección. En los tipos de adaptación, son siempre los que ya todos conocen. Una adaptación paralela, donde vamos a tener una cámara líquida neutra, una ajustada con una cámara líquida positiva, y una aplanada con una cámara líquida negativa. Y encontrar en cada caso cuál de ellas es la que debemos hacer. Acá viene el tema del cálculo del lente diagnóstico. Lo más importante quizás en una primera evaluación va a ser calcular el diámetro. Una vez que tenemos el diámetro que vamos a adaptar, entonces que lo vamos a determinar en base a la posición de los párpados,
en base al diámetro del iris visible y al material, que es un factor que antes no se tenía tanto en cuenta porque no había mucho para elegir. Y ahora sí, cada material tiene diferentes características. Una vez seleccionado el diámetro, vamos a seleccionar la base, que la vamos a determinar según el diámetro, porque según el diámetro vamos a saber si vamos a tener que ajustar, vamos a tener que hacer una adaptación paralela. El diámetro, como en cualquier lente de contacto, a medida que lo agrandamos, va a actuar con el lente más ajustado. Entonces, una vez que tenemos el diámetro que vamos a utilizar, ahí vamos a saber qué tipo de adaptación realizar. También lo vamos a hacer de acuerdo a las medidas queratométricas, porque cuanto más astigmatismo tengo en córnea, voy a tener que fijarme cómo resolverlo para que el lente siga teniendo un buen centrado. Y también vamos a determinarlo según el material. El material siempre está presente en todas las decisiones que tomemos. Hay materiales más rígidos y hay materiales que son más flexibles. Los materiales que son más flexibles ya de por sí se van a tener una mayor, no digo adherencia, pero se van a cerrar un poquito más. Entonces, no voy a hacer el mismo cálculo si le hiciera un material en PMMA, que es un material muy rígido, con respecto a un gas permeable, sobre todo si es un gas permeable con un alto desgaste. Una vez que tenemos el diámetro y la base, ahí vamos a determinar la potencia. Con la corrección, calculada con la distancia al vértice, y según el tipo de adaptación que hemos realizado, porque ahí vamos a tener una cámara líquida que vamos a tener que considerar. Con respecto al diámetro, lo vamos a seleccionar por los párpados. Los párpados juegan un papel muy importante en la adaptación y en el comportamiento del lente. Cuando trabajamos con PMMA, se trabajaba en diámetros chicos, siempre teníamos un criterio de adaptación hasta determinados diámetros. Normalmente hacíamos un ajuste que por lo general estaba en la tercera parte del astigmatismo, y ese era, la mayoría de los casos, ese era el cálculo con PMMA. Al incorporar la lente gas permeable, tenemos la opción de hacer diámetros más grandes. Entonces, es muy importante para seleccionar el diámetro cómo se presentan los párpados con respecto a la córnea. Si tenemos párpados que dejan la córnea libre, como en este caso, ahí generalmente va a funcionar bien un lente chico de diámetro de hasta 9,2 milímetros. No es tan estricto, por supuesto, ese 9,2, pero es como para tener una relación. Si tenemos párpados que bajan sobre la córnea, que tapan una parte de la córnea, que bajan ahora 10, 14, 11, 13, o sea que hay una parte de la córnea que queda bajo estos párpados, ya ahí podemos trabajar con diámetros de 9,3 a diámetros mayores, diámetros más grandes. ¿Cuál es la diferencia de un diámetro chico y un diámetro grande? Normalmente cuando se comienza una adaptación, la molestia que siente el usuario no es en general en el ojo, sino en el párpado. Ustedes vieron que levantan el párpado superior y la molestia desaparece. Durante la adaptación, cada vez que el párpado baja, en esta zona pisa el borde del lente y eso es lo que trae la molestia. Si yo tengo la posibilidad de adaptar un diámetro grande, con cada parpadeo el lente se va a mover, va a acompañar el párpado y esto va a hacer que la adaptación se abrevie, que se moleste mucho menos. Lo que ocurre es que hay casos donde la córnea queda totalmente libre, que no puedo colocar un lente muy grande porque si pretendo que quede debajo del párpado, en este caso va a quedar en el limbo. Entonces, de acuerdo a los párpados, es como puedo llegar a elegir un diámetro más grande. En una adaptación interpalpebral va a quedar el lente totalmente libre del párpado. En una adaptación con retención del párpado superior,
voy a tener siempre una parte del lente debajo de ese párpado que va a acompañar ese movimiento. ¿Cómo seleccionar el tema de la base? Acá ya no vamos a hacer la tercera parte del astigmatismo corneal como se hacía en PMMA. Generalmente hay muchas tablas, hay muchas guías para elegir el primer lente. Nosotros podemos hacer un cálculo empírico y pedir un lente de esa forma, pero hasta que no está en el ojo, no vamos a saber si realmente es el comportamiento que tiene que tener. Entonces hay guías de adaptación donde nos dicen, de acuerdo a un diámetro, qué adaptación voy a hacer. Ustedes van a observar que, por ejemplo, en un astigmatismo bajo y un diámetro más chico, voy a hacer una adaptación paralela, y si hago un diámetro más grande, ya voy a llegar a aplanar un poquito. A medida que el astigmatismo de córnea aumenta, ya voy a tener que hacer un cierto ajuste, porque si es una superficie corneal muy irregular, el lente va a bascular demasiado y no se va a centrar. El tema de este cambio de adaptación es, por un lado, porque ya trabajamos con diámetros más grandes, y además, por lo que le comentaba, que el material con un gas permeable y es más flexible. Entonces tiene otro comportamiento respecto al PMMA. Fundamental es el control con fluoresceína. En un lente rígido necesitamos la fluoresceína porque nos va a indicar cómo está adaptado ese lente. Lo ideal es una capa de lágrimas teñida en forma pareja, que cubra toda la superficie del lente, no tener acumulación. Eso sería lo ideal. Y el control que vamos a hacer es un control de dos maneras. Un control de las imágenes en la forma dinámica y un control en forma estática. Si hago un control de las imágenes en forma estática, voy a sujetar los párpados para que el lente quede libre, sin parpadear, y ver cómo se acomoda el lente y qué imagen tengo. Con el control dinámico voy a ver cómo se mueve ese lente. Es importante que en este control la persona mantenga una posición normal en la cabeza, o sea, es más fácil hacer un control dinámico con una lámpara de Barton que en la lámpara de hendidura, porque ahí ya va a tener una posición fija, diferente, que no es la posición normal de la cabeza. En cambio, con la lámpara de Barton podemos ver mejor el control dinámico, el movimiento que tiene ese lente, que se puede ver también sin fluoresceína. Pero la fluoresceína siempre nos va a dar un aporte más. En el control estático, para ver la imagen, por supuesto, tiene que ser con fluoresceína. Cuando tenemos una zona de toque, en la zona central, quiere decir que ya no está pasando lágrima. Si yo no veo verde, no hay lágrima. Quiere decir que la lente está quedando en forma aplanada y voy a tener oscuro, porque no pasa la lágrima, y fluoresceína en el borde. Esto, por supuesto, para revertirlo y para modificarlo, voy a necesitar hacer una curvatura más cerrada, un radio menor, para que permita que pase lágrima en esta zona, que no toque, que se separe de la córnea. Cuando la acumulación me queda en el centro, y queda en esta forma como estancada y no pasa, es porque el radio del lente es más cerrado de lo que necesito realmente, y a veces hasta se forma alguna burbuja, muchas veces veo un halo de toque en esta zona. En general, en estas lentes, lentes esféricas para corregir astigmatismo de córnea, toda la terminación, digamos, de la periferia acompaña la base del lente. O sea que no voy a tener que hacer un lente con un diseño especial. Simplemente necesito una curva más plana o más cerrada. Hay distintas zonas que podemos evaluar, como se puede ver en esta imagen. Zonas más acumuladas, en el centro, una zona un poquito más oscura, que es la periferia y un borde. Nosotros podemos llegar a determinar si
hay un ajuste, por ejemplo, muy importante en esta zona, teniendo bien la zona central, que a lo mejor con un retoque en ampliar un poquito las curvas, permite que la lágrima pase, y no ni siquiera necesito cambiar el lente. Son algunas de las ventajas que tiene un lente rígido que me permite hacer ciertas modificaciones. Y también el control de este borde. Siempre vamos a tener un bordecito verde brillante. Es un levantamiento que tiene el borde para que puedan pasar las lágrimas, que va a captar las lágrimas y que se vayan, que haya un recambio de lágrimas en cada parpadeo. Tenemos que ver este ancho del borde, el bisel, que siempre controlamos, y lo controlamos muy fácilmente con la lipatama. Generalmente está alrededor de las 4 décimas de milímetro, puede ser 6 décimas, 2 milímetros ya es un poco reducido. Si tenemos un bordecito de 1 milímetro, quiere decir que está muy cerrado en esa zona, no va a permitir que pasen las lágrimas, puede provocar desecación, generalmente en hora 3 y 9 en la córnea, y si tengo un borde que es muy ancho, que tiene 1 milímetro o más, quiere decir que está demasiado levantado, y eso va a provocar que la lente se descentre o tenga un movimiento excesivo y además sea muy incómoda. O sea que este sería el levantamiento que en el borde del lente para que pueda captar bien las lágrimas y que haya un buen recambio de lágrimas. Las imágenes que vimos anteriormente son todas de lentes de córneas esféricas o con astigmatismo bajo. Cuando tenemos un astigmatismo que supera las 2,5, 3 dioptrías, vamos a tener otra imagen, y generalmente va a ser una acumulación un poquito en la zona más curva, y en la zona más plana, una zona más oscura. O sea, vamos a tener como un cinturón. Se va a dar siempre que adaptemos una lente de base esférica en una córnea que tiene ya un astigmatismo importante. Cuando este cinturón comienza a ser más grueso, quiere decir que ahí ya el lente está quedando ajustado. Y si tengo una zona central que se oscureció de esta forma, quiere decir que estoy teniendo un toque. En estos casos, ahí tengo que ver si realmente es el diseño que va a ir con esta lente. Porque puede ocurrir que en un astigmatismo corneal alto, la lente esférica me va a dar una visión perfecta porque va a corregir todo ese astigmatismo corneal, pero mientras esté quieta. En cada parpadeo, la lente va a tender a desplazarse. Entonces, una opción es simple, es una lente esférica que corrija el astigmatismo corneal, pero con una periferia tórica, o sea, una lente peritórica. No tengo que poner una lente, un tórico interno, que me va a traer dificultad en la visión, no la va a mejorar porque me va a inducir un cilíndrico. Y con una lente peritórica yo puedo solucionar el problema teniendo una buena visión y un mejor calce del lente, una visión que no sea fluctuante, que la lente se mantenga en su lugar, que tenga un buen movimiento, y además que no me genere una zona con mucha lágrima y otra muy delgada, donde también puedo llegar a tener dificultad por el toque en esta zona. Lo que buscamos siempre es que la lente esté bien centrada. Esta sería la imagen ideal. Pero no siempre ocurre así, porque esto tiene que ver con los rayos de córnea, con la forma del párpado, con la tensión del párpado, con el parpadeo. O sea, todo modifica el comportamiento del lente. Lo que debemos ver siempre es que la pupila tiene que estar cubierta en todo momento. No puedo mirar fuera de la zona óptica porque si no voy a tener reflejo. A veces queda baja, pero nunca deja descubierta la pupila, y con el movimiento el párpado la levanta, y tiene que tener un movimiento lente posparpadeo que normalmente está entre 1,5 milímetros, 2 milímetros.
El problema es cuando la lente queda baja, que ahí ya quizás hasta el párpado no la levanta y me queda permanentemente baja. Entonces ahí ya voy a tener que ver qué pasa con la conjuntiva, que no esté enrojecida y que no presente una erosión en la periferia corneal. Si se da esto, tengo que ver cómo cambiarlo. Si es un problema de curvatura, a lo mejor un diámetro más grande para que el párpado la retenga, porque esa es una de las ventajas que nos da el uso del material gas permeable. Nos permite diámetros más grandes que en general vamos a tener una mayor ventaja, porque tiene mejor centrado. Las lentes tienen un centro de gravedad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago un diámetro mayor, ese centro de gravedad siempre se va corriendo, digamos, de una manera más hacia la parte posterior. Y eso hace que la lente tenga mejor centrado y menos movimiento. Lo mismo en una lente positiva. Las lentes positivas son más complicadas, que lógicamente tienden a caer más. Entonces, en la lente positiva, cuanto más delgada sea esa lente, más voy a correr hacia la parte posterior, el centro de gravedad. Entonces, esto va a hacer que la lente quede un poco mejor centrada, que el movimiento sea más estable. Hay casos en que el párpado no la retiene y se cae porque es un párpado flácido. Una opción es hacer un lente con borde divergente. El borde divergente se puede hacer tanto en una lente positiva como en una lente negativa. Es un lenticular donde el párpado la sostiene. En este caso es para diámetros grandes, porque si hago un borde divergente para que el párpado la retenga en un diámetro muy chico, no me va a llegar a cubrir perfectamente la pupila. A veces nos encontramos con que tenemos cajas de prueba que tienen un tiempito y los diámetros son chicos, no son muy grandes. Y tenemos una adaptación que nos gusta, pero que necesitamos modificar el diámetro sin que cambie el comportamiento. Entonces siempre están estas reglas que seguramente ya las saben, las recordamos nada más, que es que cada 4/10 de milímetro en que yo modifico el diámetro, la curvatura va a actuar con un 0,25 de dioptrías distintas. O sea, cuando las lentes las agrando, se van a ajustar. Entonces, si yo paso un 9,4 a un 9,8, me va a actuar un 0,25 más ajustado ese lente. Ese 0,25, por supuesto, lo voy a tener que compensar en la base, ajustándola, y en la cámara líquida, compensando esa cámara líquida, y en la corrección, compensando esa cámara líquida que estoy agregando negativa. Cuando achico el lente, en el caso de querer pasar de un 9,4 a un 9, cuando achico el diámetro, la lente va a actuar en un 0,25 más flojo. Entonces, este 44 lo voy a tener que ajustar a 44,25 y compensar esa cámara líquida positiva que agregué en la corrección final del lente. Esto es, más que nada, título de repaso porque creo que ya todos lo conocen. Una opción que tenemos es hacer una lente esférica con la periferia asférica. Sería la misma lente que utilizamos siempre, pero con un trabajo en el borde que abra más este borde, ¿no? Que lo amplíe, lo separe más de la córnea. Esto a veces es muy útil si es una lente muy grande, y ya abarca más hacia la periferia de la córnea y se puede encontrar con un aplanamiento mayor, o en una córnea que sea con un alto astigmatismo, o una córnea muy cerrada que a veces necesitan de un aplanamiento un poquito mayor. Entonces se puede hacer una lente esférica con los bordes aféricos para que acompañe mejor esa periferia corneal. También podemos predecir, en algunos casos, el grado de dificultad que podemos tener, porque tenemos astigmatismo a favor de la regla, en contra de la regla y astigmatismos oblicuos.
Según algunos estudios que se han realizado, hay en la población un 60% de astigmatismo a favor de la regla, un 20% en contra y un 20% oblicuo. Cuando adaptamos un lente de contacto rígido, el lente de contacto siempre se va a mover sobre el meridiano más cerrado. Entonces, en un astigmatismo a favor de la regla, el lente se va a mover en forma vertical, lo mismo que el párpado, o sea que el movimiento del párpado también va a acompañar el movimiento que naturalmente va a tener el lente. Cuando tenemos un astigmatismo en contra de la regla, el párpado va a tener siempre este mismo movimiento, pero la lente va a hacer un poco de fuerza para moverse en el meridiano más cerrado. Entonces ahí hay como un conflicto de intereses y eso puede resultar un poquito más complicado. Siempre más sencillo va a ser en un astigmatismo a favor de la regla. Acá también tendríamos un poquito de oposición al movimiento que hace el párpado. Entonces, con respecto a los diseños, sabemos que un astigmatismo corneal lo podemos corregir con una lente esférica, con una lente con un borde asférico o con una lente peritórica. Algunos casos, afortunadamente no son tantos, pero aparecen con astigmatismo residual. Acá tenemos tres opciones en lentes rígidas. Hay que elegir de acuerdo a la más adecuada. Si queremos adaptar una lente tórica externa, tiene su limitación, porque siempre la vamos a trabajar en una córnea que tenga poco astigmatismo corneal. Si queremos adaptar una tórica interna, sabemos que para corregir el residual, esa lente que adaptamos nos tiene que inducir un cilíndrico que nos sirva precisamente para corregir ese residual, y no se da en todos los casos. Lo más práctico en este caso podría ser una bitórica, o, como decía el doctor Skolnikov, que muchos no conocen, en todos los casos hay que adaptar la lente más simple o más sencilla, más fácil, con la que se pueda resolver el problema. En estos casos, diría, podemos ir directamente a una blanda tórica. A menos que surja, como a veces pasa, usuarios donde no pueden usar una lente blanda porque o les trae edema o tienen problemas que tienen una lesión epitelial superior y por más que cambian diseño, curvaturas, materiales, no lo pueden resolver, tienen que ir forzosamente a una lente rígida. Pero si no, hay que buscar el camino más simple. Y vamos por el confort. El confort lo vamos a obtener con la agudeza visual, porque el confort es un todo, no solamente no sentir el lente. Más el buen uso fisiológico, o sea que no haya una alteración en el metabolismo de la córnea, y con el material adecuado. El material adecuado es muy importante en la actualidad. Hay muchos materiales que vamos a buscar distintas características. Algunos reúnen todas las características, otros no. Por un lado, la permeabilidad, que es una característica principal, diría, porque ya hace mucho tiempo que los laboratorios estudian y trabajan para desarrollar materiales que tengan una buena permeabilidad al oxígeno. Pero también es importante la humectabilidad. Y conocer la humectabilidad es un tema fundamental, como conocer la calidad de la lágrima, porque son dos, van juntas, van de la mano, humectabilidad y calidad de lágrima. La dureza también, para ver qué duración va a tener el lente. Estamos muy acostumbrados al PMMA. Y la estabilidad dimensional, o sea que el material, el lente, esté hecho con un material que no modifique sus parámetros con el uso. Para todo esto es importante que conozcan los materiales que les ofrecen cada laboratorio, porque cada material va a tener sus características, entonces es muy importante conocerlas. ¿Qué pasa cuando no hay una buena permeabilidad?
Bueno, lo primero que vamos a tener, bueno, vamos a empezar con una hiperemia, pero después vamos a seguir según el grado de hipoxia que nos genere. Pueden haber microquistes, estrías, pliegues, y bueno, se van sumando. El tema de la hipoxia es muy importante porque además hace que disminuyan los mecanismos de defensa o a veces desaparezcan. Entonces es muy importante tenerlos en cuenta. Normalmente hablamos de la hipoxia, que es la reducción del oxígeno que va a recibir la córnea. El tema es que si colocamos un lente que no tiene permeabilidad y no permite la llegada de oxígeno a la córnea, provoca hipoxia, tampoco permite la salida del dióxido de carbono y provoca hipercapnia. Para nosotros siempre la hipoxia es la mala, pero en realidad trabaja en conjunto con la hipercapnia, o sea, no permite que llegue oxígeno y no permite que salga dióxido de carbono. Y en conjunto, las dos son las que nos traen todos esos eventos adversos. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Buscando un buen material. PMMA de casero. Uno podría decir, no, el PMMA ya no se usa más, pero la realidad es que se usa, y se usa bastante, porque muchas veces trabajan con obras sociales y por ese motivo siguen adaptando con PMMA. Este material es un material muy noble, tiene todas las ventajas, dureza, o sea que va a durar mucho, tiene una buena estabilidad dimensional, es económico, fácil de tornear, pero no tiene beta. El problema es cuando alguien aparece usándolo. Entonces es muy difícil hacer cambios si no tiene ninguna dificultad, si tiene un uso satisfactorio. Tienen usuarios porque perdieron un lente para reponer y el par tiene 15 años y esto no es algo de hace mucho tiempo, esto pasó hace pocos días, un par de 15 años de PMMA. Entonces, en este caso, bueno, ¿qué hacer? Lo ideal, buscar un gas permeable, el más bajo, pero de todos modos hay que explicar que la duración no va a ser la misma. Es mejor para la salud ocular, es lo ideal. Pero bueno, hay que avisarlo porque si no, no van a estar conformes que el lente lo tengan que cambiar a los 3 años. Hay varios materiales y distintos PK para distintos usos. Lo ideal es buscar, de acuerdo a la anamnesis, qué DK conviene más. Para un uso diario puedo ir perfectamente con un DK bajo. Un DK bajo es un DK de 26 o 30, que tiene casi 3 veces más del DK que tiene una lente blanda de uso diario. O sea que ya ahí mejoramos muchísimo. Pero también tenemos un DK muy alto, que puede ser para un uso flexible, para alguien que lo usa demasiadas horas en el día, o a lo mejor se queda a dormir una siesta, que no es lo ideal, porque encima va a ser el lente con un alto DK, tiene una flexión, entonces puede haber un riesgo de adherencia, o sea, no es lo ideal, pero nos va a permitir una permeabilidad de oxígeno que no tiene discusión, un DK alto. O lo podemos utilizar para un uso ocasional, si no se usa todos los días, un uso semanal, un uso así social, cuando no hay una continuidad de usarlo todos los días, no hay un acostumbramiento, ahí sí conviene utilizar un lente que tenga un alto DK. Ahora, si tenemos una persona que no es nada cuidadosa, lo mejor es ir a un DK bajo. A medida que subimos con el DK, vamos a tener más permeabilidad, pero vamos a tener menos dureza. O sea que la lente va a tener que ser más cuidadosa porque se va a rayar más fácil. Siempre una lente de un DK 100, por ejemplo, es conveniente aclarar que es una lente de recambio anual, como si fuera una lente blanda. También tener en cuenta, si tenemos un astigmatismo muy alto, que por la fuerza del párpado, un DK muy alto puede llegar a flexionarse y puede ir con el uso modificándose. El otro tema importante es la humectabilidad, que sabemos que es la capacidad que va a tener la lágrima para desparramarse en forma pareja sobre la superficie.
es cuán amigable va a ser la lágrima con ese material. Es importante saber la humectabilidad del material y saber la calidad de lágrima, porque si tenemos una persona que sabemos que la lágrima se corta con mucha facilidad, se rompe muy rápido, ya sea por un problema hormonal, por medicación o porque está todo el día en la computadora, si ponemos un material que no sea humectable, ahí vamos a encontrar con lo que aparece en esta imagen. Yo no sé si se puede observar acá en esta foto estas gotitas que aparecen. Esta era un caso de colocar la lente, con el primer parpadeo se formaban las gotas. Sacarla, limpiarla, colocarla nuevamente y ocurría lo mismo. O sea, en este caso, si ponemos un lente y no nos fijamos qué humectabilidad tiene, no nos va a dar resultado. La humectabilidad tiene distintas formas de calcularse. La más común es la gota asesina, que es ver cómo queda la gota cuando cae sobre la superficie. Si la gota se expande bien, acá vemos que tiene un ángulo bajo. A medida que la gota queda menos expandida, el ángulo va siendo mayor. O sea que a menor ángulo, mejor va a ser la humectabilidad del material. Y en esas son propiedades que todos los materiales la tienen. O sea que ustedes pueden saber. Tengo para tener una idea, un PMMA tiene un ángulo de humectabilidad por lo general de 12 grados. Cuando pasamos a un gas permeable, ya ahí saltamos casi al doble. Entonces, tenemos que ver qué humectabilidad tiene este material. Si yo tengo un material que tiene un ángulo de 50, y ya va a ser dudoso. Y en una calidad de lágrima que no es la ideal, y buscaría un ángulo de humectabilidad bajo. Hay materiales que son gas permeables y tienen bajo ángulo de humectabilidad. O sea, en general, el DK va subiendo y va subiendo el ángulo. Pero hay materiales especiales que son permeables y tienen bajo ángulo de humectabilidad. Por eso todo esto tienen que verlo con el vademecum. Yo diría que podemos, por todo lo hablado, sacar como conclusión que las lentes las debemos adaptar de acuerdo a la anamnesis, porque podríamos ver que muchos casos que están adaptados con lentes blandos serían mucho más satisfactorios si adaptamos lentes rígidas. De hecho, yo creo que hay muchos de ustedes, o algunos les pudo haber pasado, de cambiar a un usuario satisfecho con sus lentes rígidas, cambiarlo a lentes blandas y que después termina volviendo nuevamente a las rígidas. Y algo muy importante es que no debemos olvidar que las molestias de adaptación que tiene el usuario al comienzo es un tema nuestro. Porque una persona que nunca usó lentes de contacto y se le explica que le estamos colocando un cuerpo extraño y que es una molestia que va a desaparecer a medida que la vaya usando, no va a tener problema en utilizarlo. Es un problema que nosotros tenemos de decir, uy, no, le va a molestar. Y además, es muy importante tener en cuenta que como profesionales, salvo una indicación que ya venga explícita para un determinado tipo de lente de contacto, somos nosotros quienes con la anamnesis y con todos los datos que vamos recabando, los que le tenemos que decir cuál es el mejor lente para adaptar en cada caso. Bueno, les quiero dar las gracias por tanta paciencia.